Buenos días, doctor. Nosotros como grupo vamos a hablar acerca de la Santa Sede de la Ciudad del Vaticano. Como puntos a tratar dentro de la exposición vienen a ser los conceptos, sus estructuras, cuáles son las relaciones que tienen esas entidades con el derecho internacional, cuáles son sus características, cuáles son los efectos si se ha tenido tratados en el Perú. Todo esto y más se va a tratar dentro de la exposición. Nuestros integrantes son Jimmy Aldo Álvaro Valeriano, Arián Araujo Benavides, Milari Curo Guarachi, Elar Guamán Valeriano, Kevin González Manchego, Andrea Mendoza Llana y mi persona Alejandra X Pellerena y Albert Tiraventura. El origen de la Ciudad del Vaticano y de la Santa Sede. Bueno, su origen de esas dos entidades se encuentra muy relacionado a la Iglesia Católica y también a la historia de Italia. La unificación de Italia en el siglo XIX acabó con el poder temporal de los papas, que perdieron sus territorios y se negaron a aceptar el nuevo Estado unificado de Italia. Esto creó lo que se llama o se conoce como la cuestión romana, que duró más de 50 años. Es recién en 1929 que se crearon los pactos de Letrán, que reconocieron y que crearon el Estado de la Ciudad del Vaticano, que es un enclave independiente en donde vive el Papa y donde también se encuentran todos los órganos de gobierno de la Santa Sede. El Vaticano tiene diferentes signos de soberanía, como lo es su bandera, su moneda y sus sellos. Los pactos de Letrán también reconocen al Papa como una autoridad temporal del Vaticano y establece una buena relación entre la Iglesia y el Estado italiano. ¿Sabían que existe un país dentro de Roma donde vive el Papa y donde se encuentran todos los órganos de gobierno de la Santa Sede? Este es llamado la Ciudad del Vaticano, que es el país más pequeño del mundo. La Ciudad del Vaticano se creó en 1929, después de un largo conflicto entre el Estado de Italia y la Iglesia. Los pactos de Letrán reconocieron la soberanía del Papa sobre este territorio y establecieron una buena relación entre estas dos partes. La Ciudad del Vaticano tiene, como mencioné, sus propios signos de soberanía, como lo es su bandera, su moneda y sus sellos, y también su propia ley, radio y policía. También tiene lugares muy importantes y destacables, como lo es el Palacio Apostólico, los Jardines del Vaticano, el Museo del Vaticano, la Basílica de San Pedro y la iglesia más grande del mundo. A continuación, les voy a hablar acerca de la Santa Sede. Como primer punto, es importante mencionar que si bien el concepto de la Ciudad del Vaticano y de la Santa Sede son muy similares, existen pequeñas diferencias. Ahora sí, la Santa Sede es el gobierno de Roma y tiene un reconocimiento internacional. Es el órgano de jurisdicción del Papa, del Obispo de Roma e incluye a la Iglesia Católica Mundial y a la sede episcopal. Aunque si bien la Santa Sede no es un Estado, sí tiene una personalidad jurídica propia y mantiene diversas relaciones diplomáticas con muchos países y organizaciones internacionales. La Santa Sede también participa de diversas actividades como foros internacionales, en donde interviene defendiendo también los derechos, principios y valores de la Iglesia Católica. ¿Qué pasaría si la Iglesia Católica y el Estado italiano se pelean por el control de Roma y los territorios del Papa? Esto fue lo que pasó en la denominada Cuestión Romana. ¿Y cómo se llegó o cómo se finalizó este conflicto? Aquí se encuentran los acuerdos de Letrán, que fueron firmados en 1929 entre la Santa Sede y el Estado italiano. Estos acuerdos reconocieron, uno, la soberanía de la Santa Sede, crearon la Ciudad del Vaticano, que es el país más pequeño del mundo y se encuentra dentro de Roma, en donde vive el Papa y donde se encuentran todos los órganos de la Iglesia Católica. Pero, ¿qué beneficios trajeron estos acuerdos? Los acuerdos de Letrán garantizan la independencia, la protección y la neutralidad del Papa. Además, permitieron que pudiera intervenir en disputas internacionales bajo ciertas condiciones. También aseguraron el estatus de la Iglesia Católica. Reiterados saludos. Bueno, sobre esta pregunta, ¿cómo funciona el Estado de la Ciudad del Vaticano? El Estado de la Ciudad del Vaticano es un caso muy especial, ya que se trata de una monarquía absoluta
donde el Papa tiene todos los poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Esto se debe a que el Estado Vaticano fue creado para asegurar la independencia de la Santa Sede en el cumplimiento de su misión evangelizadora. Por eso es que el Papa vive allí y tiene todos los privilegios que ya conocemos, ¿no?, que le corresponden como monarca. Esto es muy diferente a lo que ocurre hoy en día con los reyes o monarcas, que no tienen un poder real como antes, sino que son solo figuras simbólicas, como lo hemos visto, con algunas funciones de jefes de Estado. Hoy en día el poder lo ejercen otros órganos, como los parlamentos, el poder ejecutivo, el poder judicial. Sin embargo, el Estado Vaticano ha reducido al mínimo sus organismos, adaptándose a las necesidades del caso y siempre teniendo en cuenta la misión de la Iglesia. Un ejemplo de ello es que su población es de solo 618 habitantes, muy peculiar, de los cuales solo 246 viven dentro de las murallas vaticanas, incluyendo a los miembros de la Guardia Suiza. Bueno, continuando con la exposición, vamos a hablar acerca de los tres poderes del Estado Vaticano. El Estado Vaticano, ya sabemos que es una monarquía absoluta donde el Papa tiene todo el poder, pero para poder gobernar mejor, el Papa ha delegado el poder en otros órganos que actúan en su nombre. Estos órganos son, uno, el Poder Judicial, formado por un juez, una Corte de Apelación y una Corte de Casación. También está el Poder Legislativo, que lo comparten el Papa y la Comisión que gobierna el Estado Vaticano. Está el Poder Ejecutivo, que lo tiene el cardenal presidente de la Comisión, que se llama presidente gobernatorato. El Estado Vaticano también tiene dos cuerpos que protegen a los ciudadanos y al Papa. Está la gendarmería y los bomberos. Estos cuerpos tienen mucha historia y mucho trabajo porque cada día reciben miles de visitantes los que quieren conocer el Estado Vaticano, ¿no? Básicamente la Basílica de San Pedro y los museos del Vaticano. Ahora, sobre este último punto, el gobierno de la Santa Sede. La Santa Sede es el órgano que dirige la Iglesia Católica, eso ya lo sabemos. Esto es a nivel mundial. Su jefe es el Papa Francisco, que fue elegido en el 2013. El Papa cuenta con la ayuda de la Curia Romana, que es el conjunto de instituciones que gobiernan la Santa Sede y la Iglesia. La Curia Romana tiene varios dicasterios, que son como ministerios, que se ocupan de diferentes temas. Los dicasterios más importantes en la Secretaría del Estado está, pues, por ejemplo, el dicasterio para la evangelización y las congregaciones, los consejos, los tribunales y, por último, las oficinas. Bueno, eso respecto a este punto sobre el gobierno de la Santa Sede. Bueno, ahora vamos a hablar sobre las relaciones internacionales. Para esto vamos a hablar primero sobre el rol que tuvo la Santa Sede en la diplomacia mundial, así como en relación con el Perú. Primero debemos de recordar que a lo largo de la historia han habido diversos tipos de gobiernos, sociedades, o contextos sociales o circunstancias que debemos tomar en cuenta. Es así que en el siglo XV comienza a tener la Santa Sede relaciones diplomáticas con diversos países. Esto a través de los legados que enviaban a los monarcas europeos con el fin de tener participación política y religiosa, en general para tener participación en temas de su interés. Luego en la Edad Media comienzan a tener mayor relevancia, comienzan a adquirir poder político, incluso llegando a la figura del Papa a obtener un reconocimiento internacional y ese poder del que hablamos. Sin embargo, con la llegada de la Ilustración, la figura del Papa pierde poder, podríamos decir. Luego, en el siglo XX, ya con bastantes relaciones diplomáticas que tenía la Santa Sede, pierde lo que son las tierras pontificias. ¿Esto qué significaba? Que perdía su territorio, podríamos llamarlo soberano, pero a pesar de esto, los países a nivel internacional seguían siendo reconocidos, seguían celebrando actos jurídicos internacionales o seguían relacionándose. Y finalmente, podríamos decir que en el siglo XX también, las relaciones diplomáticas que mantenía la Santa Sede no eran muchas a la actual, considerando que estábamos en una etapa de descolonización en varios países. Entonces, esta cantidad de relaciones ha ido creciendo, pero en ese siglo hablamos de unos 20 países que tenían relaciones diplomáticas. Un punto de división en la historia sobre las relaciones internacionales o diplomáticas de la Santa Sede en la historia se da con la celebración del Pacto de Letrán en 1929, porque unos años antes y después se venían celebrando convenios o tratados con diversos países, seguían teniendo relaciones diplomáticas. Esto se acrecentó y se mostró más con el rol conciliatorio o mediador que tenía en sí la Santa Sede. Hablamos que tenía participación en problemas como el de Chile y Argentina o el de Perú y Brasil.
Sin embargo, este rol mediador no sirvió de nada frente al inicio de la Primera Guerra Mundial. Con esta Primera Guerra Mundial las consecuencias fueron fatales. Muchos países europeos desaparecieron o estaban destruidos, no solamente territorial o en su sociedad, sino misma políticamente. Con esto, la Santa Sede quiso celebrar concordatos con más países, pues estos se iban formando nuevos o iban reformando. Asimismo, comenzó a tener mayor relevancia en América Latina, es decir, tenía relaciones nuevas con países latinos. Luego, en la Segunda Guerra Mundial, quería tener el mismo papel, es decir, de mediador. Sin embargo, hay dos aspectos que modificaron esta función o la función que tenía la Santa Sede. En primer lugar, la Santa Sede comenzaba a tener tratados multilaterales. Ya no solamente se trataba de relaciones entre dos países, entre la Santa Sede y un país, sino entre varios países. Aquí hablamos sobre la celebración de, por ejemplo, del Convenio de Viena, del Protocolo de Nueva York, la Convención de Ginebra, entre otros. Es así que con la mayor celebración de tratados multilaterales y convenios internacionales o tratados internacionales es que se logró que la Santa Sede tenga una mayor relevancia internacional. Reiterados saludos, doctor. Mi nombre es Milari Mariela Kuroguarachi y ahora vamos a ver los acuerdos históricos y contemporáneos entre la Santa Sede y el Estado peruano. Esta relación diplomática inicia en el pontificiado del Papa Pío IX. Fueron 3 los representantes del Perú ante la Santa Sede, ellos con el objetivo de la celebración de un concordato y el reconocimiento del derecho de patronato. El primero de ellos fue el Monseñor Bartolomé Herrera Vélez entre 1852 a 1853 como primer plenipotenciario peruano ante la corte papal. Luego viene Luis Mesones en 1859 como segundo plenipotenciario del Perú ante la Santa Sede, quien va a establecer la legación permanente. Y finalmente tenemos a Pedro Gálvez Egusquiza como tercer representante del Perú ante la sede, que es quien va a lograr la promulgación de la bula preclara interbeneficia por la que se le reconoce a los presidentes del Perú el ejercicio del derecho de patronato. Bien, la Santa Sede y el Perú actualmente se rigen por un acuerdo bilateral, puesto que en Lima, en el gobierno de Francisco Morales Bermúdez Cerruti, se celebró el acuerdo entre la Santa Sede y la República del Perú. Este acuerdo consta de 22 artículos y este acuerdo entró en vigencia el 26 de julio de 1980. Al respecto, la autora Elizabeth Salmón nos señala que efectivamente el Perú es parte de un acuerdo bilateral con la Santa Sede que va a gozar de naturaleza jurídica propia de un tratado, tanto por tratarse de sujetos de derecho internacional como por contener derechos y obligaciones jurídicas internacionales. El término que ella utiliza es convenio, concordato y pacto. Como ya fue señalado, este acuerdo consta de 22 artículos, sin embargo vamos a resaltar algunos de los más importantes. Primero, que con este acuerdo se finaliza el derecho de patronato que habían ejercido los presidentes de la República, puesto que se les consideraba sucesores de los monarcas españoles al tener la facultad de nombrar a los obispos de la República. Esto conforme al artículo 7 del acuerdo. Luego tenemos a la educación, puesto que conforme al artículo 19, la Iglesia tiene plena libertad para establecer centros educacionales de todo nivel de conformidad con la legislación nacional en el ámbito de la educación. Uno de estos ejemplos está en la en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y luego tenemos a las Fuerzas Armadas, puesto que en el artículo 11 de este acuerdo señala que el Estado continúa garantizando que se preste por parte del Vicariato Castrense la asistencia religiosa a los miembros de la Fuerza Armada y a las fuerzas policiales. Entonces aquí vemos algunos ejemplos de la relevancia que tiene la Iglesia Católica en nuestro país. Un saludo cordial. Continuando con la exposición, vamos a pasar a desarrollar el punto de los problemas y desafíos contemporáneos. En esto, primero vamos a encontrar los desafíos en las relaciones entre la Santa Sede y el Perú y el impacto en la vida política y la sociedad peruana.
Las relaciones que existen entre el Perú y la Santa Sede se desarrollan en un sistema de laicidad y coordinación que supone independencia y autonomía de la Iglesia respecto al Estado. Debe tenerse presente que el Estado peruano no es ni laico ni confesional, sin embargo se rige en un sistema de laicidad. No obstante a ello, se tiene que también que el Perú fue un Estado confesional hasta el año de 1979, es decir, que se abocaba únicamente, ¿no?, a una religión. Con la promulgación de la Constitución Política del año 1979, se estableció en el artículo 86 lo siguiente: dentro de un régimen de independencia y autonomía, el Estado reconoce a la Iglesia Católica como elemento importante en la formación histórica, moral y cultural del Perú. Es decir, ya con la promulgación de esta Constitución en el año de 1979, el Estado peruano ya dio un principio, ¿no?, de laicidad, y justamente no habría algún tipo de religión oficial en el Perú a partir del año 1979, ¿no? En esta etapa, por ejemplo, se dice que la Iglesia Católica renunció a unos derechos que había adquirido eh, legalmente. Y en este caso lo que hizo el Estado es un impacto al nuevo sistema. Quiere decir de que la Iglesia, si bien no la reconocía como una religión, o en este caso como una, abocándose a una sola religión, lo que hacía era darle independencia y tener esta figura que hoy en día conocemos. Otro punto a tomar en cuenta son las principales características, ¿no?, que tendría este sistema de laicidad en el Perú. En la actualidad, las relaciones entre el Perú y la Santa Sede son de acuerdo al sistema de laicidad, tal como se verifica en este caso en el artículo 50 de la Constitución Política del Estado, ¿no?, donde nos señala que dentro de un régimen de independencia y autonomía, el Estado reconoce a la Iglesia Católica como elemento importante en la formación histórica, cultural y moral del Perú, y le presta su colaboración. El Estado respeta otras confesiones y puede establecer formas de colaboración con ellas, ¿no? Como hemos visto en un sistema más moderno, el Estado no se abocaría a ser confesional o tener una sola religión en la cual pueda, ¿no?, darla como religión oficial. En este caso se aboca, ¿no?, y respeta el libre culto, ¿no? En ese sentido tenemos que el Perú se encuentra dentro de la laicidad del Estado, en la cual destacan las siguientes características fundamentales, ¿no? La primera es el reconocimiento de la persona jurídica de la Iglesia Católica. Luego tenemos de, como ya lo hemos señalado reiteradamente, no poseemos una confesión religiosa oficial. Y finalmente se hace esta característica del uso de un instrumento jurídico internacional como sería el acuerdo para regular las relaciones recíprocas que tendría en este caso la Santa Sede y el Perú. Finalmente, la problemática que como grupo hemos encontrado respecto a estas características, ¿no?, de la laicidad, del elemento de laicidad en cuanto a la relación que tiene la Santa Sede y el Perú, lo encontramos precisamente en la regulación normativa del artículo 50 de nuestra Constitución Política del Perú, dado de que con este artículo lo que se hace es reconocer, ¿no?, la independencia y autonomía que tendría en este caso la Iglesia Católica, y no lo reconoce como eh, como la religión oficial, en este caso del Estado. Pero lo que hace es señalar que el Estado la reconoce como parte de la formación cultural del Perú, ¿no? Cultural y social, pero le presta atención, ¿no? Este como un mandato imperativo, a diferencia de otras religiones que no estaría así textualmente en el cuerpo normativo, ¿no?, en nuestra Constitución. Por tanto, vemos la distinción que el Estado hace entre lo que es la Iglesia Católica y las demás religiones. Si bien es cierto, expresa, ¿no?, lo que es dar la libertad, respetar y también que se pueda cooperar con estas o colaborar con estas demás religiones, lo que hace es darle
estima personal, una estima especial, en este caso a la Iglesia Católica, lo cual vemos, ¿no?, un problema normativo, puesto de que si bien se dice que el Estado no es confesional y solamente coopera con lo que es la Iglesia Católica, le da una distinción especial frente a otros elementos, ¿no? Por tanto, vemos esta problemática que se da en la regulación del artículo 50 de nuestra Constitución Política. En el derecho eclesiástico es una parte fundamental del Estado del Perú, puesto que es esencial para la jurisdicción normativa en la cual estamos vigentes ahora mismo, ya que va a agarrar unas dimensiones religiosas tanto individuales como colectivas, ejerciendo una función significativa en la vida social de nuestro país. Es un núcleo fundamental, pues ya que agarra la libertad religiosa, tema que aborda desde una perspectiva fundamental donde vamos a entender por interdisciplinaria que abarque los derechos constitucionales, el derecho internacional público, tratados de derechos humanos y entre otras ramas presentes legales. Estas disciplinas no se limitan únicamente a la libertad religiosa, sino que también aborda el sistema de relaciones entre la Iglesia y el Estado, el tratamiento de las minorías religiosas a nivel internacional y las responsabilidades del Estado hacia este colectivo. Asimismo, se ocupa del análisis del reconocimiento y la regularización de las confesiones del Estado, entre otros aspectos legales relacionados con el fenómeno religioso. Las fuentes del derecho eclesiástico del Estado peruano se encuentran en la Constitución Política del año 1993, tratándose de los derechos humanos, el acuerdo entre la Santa Sede y la República de Perú en el año de 1980. Y la Ley 29635 de libertad religiosa y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, a pesar de contar con una autonomía científica, no goza de autonomía legal, ya que sus preceptos están dispersos en diversas disposiciones estatales. Esa rama legal no se limita únicamente a las normas o grupos normativos, sino que también se confronta con los principios y distinción de la operatividad configurativa en las particularidades del contexto jurídico peruano de nuestro país. La relación jurídica entre el Estado peruano y la Iglesia Católica ha sido moldeada canónicamente como jurídicamente durante toda nuestra época como Estado mismo. Considerando como contexto histórico de ambas partes, esa relación ha estado mayormente regida por las bulas y concordatos, siendo el régimen del Patronato Nacional derivado específicamente de la bula intermirífica. El Patronato Nacional, originado por la bula intermirífica, constituye un régimen cuya fuente proviene de un documento unilateral emitido por el Papa bajo el término canónico Silla Apostólica. Hasta la entrada en vigor de la Constitución del año 1993, la relación entre la Iglesia Católica y el Estado peruano se basa en una fuente unilateral incorporada al orden jurídico mediante normas constitucionales. Aunque la Iglesia Católica, como una religión de alcance universal, tiene reconocimiento de su ejercicio de la libertad de la religión a cada individuo o ser social, como Tratado de Derechos Humanos, no se considera sujeto de derecho internacional público y por ende no forma parte de las fuentes jurídicas de las relaciones con el Estado peruano, sino que integra el contenido del acuerdo. Tanto la Santa Sede como órgano central de la Iglesia Católica posee personalidad jurídica internacional y este está sujeto al Tratado Internacional. Dentro del Estado de la Ciudad del Vaticano establece que en 1929 es un Estado atípico con personalidad jurídica internacional. Los concordatos, ahora denominados acuerdos, representados como convenios entre la Santa Sede y los estados vigentes entre cada uno de ellos, diferenciándose de otros acuerdos que pueden celebrarse entre las conferencias episcopal y también ubicados en el poder del mismo estado jurídico. Muy bien, continuando con la exposición, corresponde desarrollar las contribuciones significativas y cambios culturales que ha llegado a compartir la Santa Sede y la Ciudad del Vaticano. Primeramente, con respecto al desarrollo del cristianismo.
Esta ha sido profundamente influenciada por la presencia del Vaticano en el mundo. Es así que la Santa Sede se ha desarrollado como un epicentro de la Iglesia Católica y ha desempeñado un papel crucial en la expansión y evolución de esta religión a nivel global. Es así que el Vaticano ha sido un centro de autoridad religiosa que ha guiado la doctrina y la enseñanza de la fe cristiana a través de los siglos, donde los papas se han desempeñado un papel fundamental en la formulación de doctrinas, la toma de decisiones eclesiásticas y la promulgación de enseñanzas morales. Esta autoridad moral y espiritual ha influido en la forma en que los fieles practican y comprenden el cristianismo en todo el mundo. Además, se puede decir que la Ciudad del Vaticano ha sido un lugar de peregrinación para millones de creyentes, convirtiéndose en un símbolo tangible de la fe cristiana. Por ejemplo, la presencia de la Basílica de San Pedro y otros sitios sagrados en el Vaticano han contribuido a la difusión de la fe, atrayendo a peregrinos y turistas de todas partes. Este flujo constante de visitantes que ha llevado a la propagación de las enseñanzas cristianas y ha fortalecido el vínculo entre la Iglesia y sus seguidores en todo el mundo. Añadido a ello, es posible apreciar que se ha ejercido gran influencia en la difusión de la educación y la filosofía, la cual ha sido significativa a lo largo de la historia, contribuyendo de manera notable al desarrollo de estos campos en todo el mundo. En el ámbito educativo, el Vaticano ha desempeñado un papel crucial en la promoción de instituciones educativas católicas en diversos lugares, tales como escuelas, universidades y colegios. Todos ellos afiliados a la Iglesia Católica han logrado establecer como objetivo la promoción de la educación sustentada en principios éticos y morales derivados de la doctrina cristiana. Entre otras contribuciones del Vaticano se presenta el desarrollo del derecho canónico. Esta ha sido una manifestación destacada de la influencia del Vaticano en el mundo. Se le podría definir como un conjunto de leyes y normativas internas de la Iglesia Católica, las cuales han evolucionado a lo largo de los años bajo la supervisión y orientación de la Santa Sede. La codificación y desarrollo de estas leyes han sido esenciales para la estructura y la gobernanza interna de la Iglesia. Esto incluye aspectos como la organización jerárquica, la administración de sacramentos, la disciplina clerical y cuestiones doctrinales. La influencia del Vaticano en el derecho canónico se extiende más allá de los confines de la Iglesia, ya que estas normas han tenido un impacto significativo en áreas como el derecho civil y las legislaciones nacionales en muchos países. La enseñanza y orientación proporcionadas por el Vaticano en asuntos éticos y morales a menudo han influido en la formulación de políticas y leyes en ámbitos como el matrimonio, la familia, la bioética y la moral pública. Finalmente, y ya para concluir, el Vaticano ha ejercido gran influencia en la promoción de los derechos humanos. Esta es una faceta importante en la influencia del Vaticano en el mundo. La Iglesia Católica, a través de la Santa Sede, ha desempeñado un papel significativo en la defensa de los principios fundamentales de dignidad humana, justicia y solidaridad. El Vaticano ha abogado por los derechos humanos a través de documentos oficiales y pronunciamientos, expresando su posición sobre cuestiones cruciales y relacionadas con la vida, la libertad y la justicia. Encíclicas y declaraciones papales han abordado temas como la pobreza, la igualdad, la libertad religiosa, la dignidad de la persona, contribuyendo así al diálogo global sobre derechos fundamentales. Además, la participación activa de la Santa Sede en organismos internacionales y conferencias sobre derechos humanos ha permitido que la voz de la Iglesia Católica sea escuchada a nivel global. La promoción de la justicia social y la defensa de los más vulnerables, en consonancia con los principios de la doctrina social de la Iglesia, ha influido en la formulación de políticas y normativas internacionales que también está involucrada con iniciativas humanitarias y caritativas en todo el mundo, abordando problemáticas como la pobreza, el acceso a la educación y la atención médica. Estas acciones concretas reflejan el compromiso del Vaticano con la promoción de un mundo más justo y equitativo, en consonancia con los principios de los derechos humanos. Cabe destacar que la Iglesia Católica, a pesar de sus propias creencias y doctrinas, ha buscado establecer un diálogo constructivo con otras religiones y sistemas de creencias en el contexto de la promoción de los derechos humanos, reconociendo la importancia de trabajar en conjunto para abordar desafíos globales.